Palabra suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted, aquí como siempre, por la televisión pública de nuestro país. Este miércoles 1 de marzo, por suerte, para nuestra alegría y quizá también para usted, este programa lo estamos transmitiendo en vivo, creando en vivo. Lo que, como siempre hemos dicho, nos facilita su participación en este programa. Su participación es clave en Palabra Suelta. Sí, inmediatamente ahí están los números y usted puede usar esos números para hablar esta noche. La participación se la voy a pedir que sea lo más corta posible porque seguramente nos van a reventar la línea telefónica. Ahora me han dado acá estos aparatitos, soy medio peleado con la tecnología, pero voy a seguir ciertos mensajes del Twitter, de las redes sociales para ir viendo cómo está su participación en Palabra Suelta. Es que nuestro personaje va a suscitar mucho interés en esa participación. Se trata del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo Bahamonde, cuencano, aunque de orígenes también del sur de nuestro país. Hay que remontarse hasta Loja para identificar los orígenes de Juan Pablo Pozo. Le reitero, el presidente del Consejo Nacional Electoral, presidente desde enero de 2005. Juan Pablo Pozo tiene una enorme, a pesar de su juventud, no solo relativa, para la enorme responsabilidad como presidente de ese consejo. Quería decir que Juan Pablo tiene una enorme experiencia en distintos procesos electorales. Casi toda América Latina ha sido visitada por Juan Pablo Pozo, participando como delegado en procesos electorales. Estuvo, por ejemplo, en el plebiscito, en el referéndum, en la consulta popular en Colombia, si se ratificaba o no los acuerdos de paz en ese país. Estuvo en las elecciones más recientes en el Perú y presidiendo la delegación de observadores. Así que su experiencia es muy rica en los procesos electorales. Y le reitero, desde hace ya más de 2 años como presidente del Consejo Nacional Electoral de nuestro país. Lo siento mucho, Juan Pablo, gracias por estar aquí. Digo, lo siento mucho porque me he tomado mucho tiempo en la presentación. Reitero ese agradecimiento por estar aquí. Gracias, Javier. Realmente es un honor estar acá. Yo veo este programa constantemente y decía, ojalá algún momento tenga el honor de acompañarte. Así es que muchísimas gracias por la invitación y por esa presentación. La verdad es que más allá de eso, a mí me gusta presentarme como ciudadano. Inclusive a veces cuando me preguntan a mí cómo me defino, yo siempre digo que soy cuencano, ecuatoriano y unasureño. Creo mucho en ese proyecto de integración de UNASUR, en esa patria grande de cientos de millones de ciudadanos unidos. Aunque UNASUR todavía no nos alcanza para la patria más grande, la verdaderamente grande, porque se quedan afuera países como del Caribe, por ejemplo, ¿no? Sí, pero creo que justamente ese proceso de integración de UNASUR cambia mucho de los otros procesos y dista mucho de los procesos de integración pasados, en donde el eje central de esos procesos era el económico. UNASUR cambia y pone como centro y como función social el ser humano, la democracia, los valores. Entonces creo que esa es la parte más rica de este proceso unasureño que más allá tiene que verse con ese tema de ese pluralismo y esa diversidad que hace tan rico en cuanto a esa integración de este continente. Yo creo que ahí justamente está el reto, ¿no? En más allá de los gobiernos, más allá de las transiciones democráticas que hoy por suerte las tenemos. Inclusive hasta hace muy poco, Javier, hace menos de 40 años, de todos los países de UNASUR, de los 12 países de UNASUR, solamente Venezuela y Colombia en 1978 habían elegido sus gobiernos democráticamente. Los demás países vivíamos en dictaduras. Por tanto, creo que esa supuesta juventud de la democracia es donde se pone el reto. Somos las generaciones de la democracia. Somos las generaciones que dentro de ese proceso también hay que fortalecer la institucionalidad y la participación ciudadana. Yo ahí a veces digo que lo que hace grande a un país es la participación de la gente. Y por eso hay que seguir fortaleciendo esos espacios. Y cuando hay un buen liderazgo, no importa las diferencias políticas e ideológicas que podamos tener, porque en nuestra región hay gobiernos de distintos signos y concurrieron a la integración unasureña, como tú dices.
Sin duda, sin duda. Yo creo que ahí está justamente el reto, ¿no? La construcción desde esa diversidad. Pero obviamente entendiendo en esa diversidad también la unidad en esa diversidad. Y en esos millones de kilómetros cuadrados, en esos cientos de millones de personas está justamente el sueño posiblemente, ojalá en futuro cercano, de construir esa ciudadanía suramericana. Porque finalmente creo que eso reflejaría mucho más en lo que significa ese continente unasureño que se ha ido reflejando en una serie de luchas, ¿no? Allende decía en el 78, decía, algún día América tendrá la voz de pueblo unido, la voz de pueblos dueños de su propio destino. Y creo que eso ha reflejado UNASUR en una posición bastante soberana, porque creo que hoy los países, inclusive reflejado al tema electoral, cuando tenemos misiones de observación y acompañamiento, Javier, hasta hace muy poco se entendía a las misiones de observación y acompañamiento como misiones de fiscalización, que te venían a decir si hiciste bien o hiciste mal tu elección, casi a pedirles permiso para ver si hacías elecciones en tus países. Hoy no, eso ha cambiado. Y puedo decir que es desde una posición soberana unasureña, en donde te vienen a dejar recomendaciones técnicas, observan tu proceso electoral, pero siempre en el marco de esa soberanía, en la no injerencia, la no intervención y el respeto a los estados. Para terminar un poco la presentación, aunque te moleste también, basta y sobra con ciudadano, me decías, le decías a la audiencia. Digo, eres doctor en jurisprudencia, has hecho maestría sobre negociación, arbitraje, por eso te gusta la cultura de la paz, y hoy estás haciendo un doctorado en Derecho Constitucional, lo cual te da como esa base teórica como para luego reflexionar sobre otros muchísimos temas. Sí, yo la verdad, Javier, que toda mi formación de posgrado es en temas de métodos de solución de conflictos. Yo me formé como mediador en la Universidad de Buenos Aires, hice aquí en Andina de métodos de solución de conflictos sociales, y yo creo que esa, que es justamente mi formación y en donde ojalá dentro de poco seguramente regresaré también a hacer algún aporte ahí. Hoy estoy en el tema electoral ya algunos años y también es un mundo apasionante, pero me parece que esa cultura de paz, esa cultura de diálogo, que hoy hay que volverlo a poner dentro del debate, porque creo que trabajar en sociedades mucho más dialogantes, en sociedades mucho más plurales, en sociedades mucho más tolerantes, implica también esa escucha activa entre las personas y ese entender que socializando y construyendo más que destruyendo, porque creo que ahí también los seres humanos no tenemos que tenerle miedo a la crítica y al debate. A veces tenemos miedo, ¿no? Yo creo que la crítica y el debate siempre que es propositivo y constructivo siempre vale la pena. Y eso también construye ciudadanía. Por eso Antanas Mockus decía que el ciudadano no nace, el ciudadano se hace. Y creo que efectivamente nos vamos haciendo conforme vamos participando también en los asuntos públicos. Pero la crítica y el debate plantea también ciertas condiciones, ¿no? Los debatientes, hombres o mujeres, tienen que hacerse cargo de lo que dicen. Y hacerse cargo de lo que dicen es haber investigado, actuar con lealtad, con inteligencia, sin proponer trampas. Estoy de acuerdo contigo. Yo decía que la democracia no puede condicionar el diálogo, pero el diálogo tiene principios. Para mí, principios fundamentales para entablar el diálogo son la verdad y el respeto. Porque obviamente sin verdad y sin respeto no se puede hablar de un diálogo propositivo y constructivo. Y obviamente hacerte cargo también de lo que dices, ¿no? Y yo creo que los derechos de una persona terminan cuando empiezan los derechos de otra persona. Entonces, finalmente... en este premisa tema, hartísimo conocida, ¿no? Y yo creo que fundamental a la hora de hablar de sociedad, de pactos sociales. Y los procesos electorales, Javier, son esos, son la posibilidad de asistir a nuevos procesos pacificadores, a nuevos pactos sociales. Cuando tú haces una renovación de autoridades, vuelves a firmar pactos sociales entre la sociedad y quien ejerce el poder político o el poder público, que son las autoridades. Entonces, esos también son espacios profundos que permiten también tener nuevos horizontes. Solo para concluir, digo, ese recorrido un poco personal. En la UBA, Universidad de Buenos Aires, haces tu maestría y ahora resulta que eres profesor de la UBA porque ya llevas 4 años asistiendo a los cursos de la UBA en calidad de profesor. Eso debe de ser muy, muy rico para ti, ¿no? Sí, tengo esa suerte de que ya voy 4 años como profesor invitado de la Universidad de Buenos Aires, justamente al curso de invierno, que es un posgrado en Derechos Políticos y Derechos Electorales. Yo cursé eso también, me parece que fue en el año 2009, y a partir de ese año, más bien, ha sido muy rico que todos los años damos la experiencia ecuatoriana, los avances de la experiencia ecuatoriana, inclusive con esos avances que tenemos desde nuestra Constitución del año 2008, que refunde el sistema político y el sistema institucional del país. En toda América, solamente
Bolivia y Ecuador hablan de 3 tipos de democracia, Javier. La democracia participativa directa, la democracia representativa, pero también la democracia comunitaria. Y obviamente parte de esos procesos tan ricos que existen, y realmente para mí es un honor ir todos los años de Argentina a la UBA, que sabemos lo que significa en su legado para Latinoamérica de tantos años, la Universidad Bicentenaria, y obviamente en ese sentido mostrar la experiencia ecuatoriana, porque a veces siempre estamos esperando que nos cuenten qué pasa en otros países cuando hay experiencias positivas del Ecuador. ¿Fueron los salesianos tus educadores en la etapa primera de la escuela y el colegio, ¿no? Yo estuve en la escuela Federico Proaño, una escuela fiscal hermosa, siempre que trato de ir en pleno centro de Cuenca, por la Héroes de Verdeloma. Y ahí en esa escuela, por la Héroes de Verdeloma, una calle, la Héroes de Verdeloma, muy cerca de la casa de mis abuelos que vivían en Atarqui Pío Bravo, en pleno centro de Cuenca. Subíamos caminando 4 calles con mis 2 hermanos, uno mayor y uno menor. Y bueno, siempre me acuerdo que nos íbamos robando el pan del desayuno y íbamos un pancito repartiendo a los perritos de la cuadra que teníamos hasta llegar a la escuela. Y era, me acuerdo tanto, una cancha de uso múltiple para más de 700 alumnos. En esa cancha jugábamos todos, la de mi escuela. Ya en el colegio, yo soy salesiano, en el Colegio Técnico Salesiano, que el padre en Guayaquil creo que es el Cristóbal Colón. Ya. ¿Ese era pagado? ¿Ese ya tenía que pagarlo tu padre? Sí, pero yo tuve la suerte que en el colegio, que era como fisco misional, creo que se llama así, tanto en el colegio como en la universidad, Javier, yo fui becado los 6 años del colegio y los 6 años de la universidad por el deporte. El ping-pong. Por el ping-pong, por el tenis de mesa. Bueno, y mi papá tenía siempre el gesto de que sabía que no tenía que pagar los estudios míos, pero todos los meses me hacía como que me daba la pensión a mí para que yo compre implementos de tenis de mesa, raquetas, obviamente equipos, y si podía, y viajé mucho por el mundo por el ping-pong. Yo siempre digo que ese deporte y el ¿cuál deporte fue como tal, el título máximo que alcanzaste con el ping-pong? tuve la suerte de jugar mundiales en España, iberoamericanos de Caldas de Reña en Portugal, en México, en Cuba. Bueno, me recorrí el mundo, pero el logro más grande fue el 3er puesto en equipos en este iberoamericano en Caldas de Reña en Portugal. Y ese fue el logro más grande, ganándole por ese 3er puesto a Brasil, recuerdo tanto. Y bueno, la verdad es que representar al país desde muy joven, eso para mí fue algo que me marcó la vida. Uno de mis grandes amigos es David Lucero, que está acá en el canal. En deportes. David fue gran pimponista también. Gran pimponista. Eso es un dato. Representando al Carchi. Y hoy todavía inclusive uno de nuestros buenos amigos, Giovanni Cuello, que tiene nuestra edad, todavía se mantiene activo. Yo me retiré muy joven porque siempre se decía que la universidad termina siendo el cementerio de los deportistas. Y en mi caso ya me tocó decidirme por la academia. Pero además tuviste una lesión, tengo entendido. Sí, tuve una rotura fibrilar del codo que ya se me hizo crónico, pero me retiré muy joven, apenas de 23 o 24 años me retiré. ¿El deporte te enseñó a perder y a ganar bien? Sí, yo creo que me enseñó eso y me enseñó mucha disciplina. Y uno de los temas importantes para mí era que mientras yo era, no sé, 16, 17 años y mis compañeros, mis amigos se enfiestaban y salían los jueves y los viernes, yo me acostaba temprano y el sábado empezaba el entrenamiento a las 10 de la mañana, yo me iba a las 7 para estar haciendo saques, para hacer físico, o sea, siempre trataba de generar ese plus adicional y el deporte sin duda con el apoyo de mis padres, porque antes no había tanto apoyo como hoy sí lo hay. Sí. Hoy inclusive hay gente que vive del deporte, que tiene becas completas, ¿no? En su momento mis padres hacían peñas o rifas para poder recolectar fondos para que yo pueda viajar al exterior. Tú pierdes a tu padre relativamente joven y tu padre es joven también. A los 59 años muere tu padre. Tú andabas por tus 28 años, más o menos. Sí, se fue muy joven, Javier, y bueno, mi padre ha sido el centro de todo. Yo digo que él es esa luz que guía. Un agrónomo. Fue ingeniero agrónomo, falleció de 59 años, muy joven, un infarto masivo, lo perdimos de un momento al otro. Marcó mucho nuestras vidas, la de mis hermanos, la de mi madre, la mía. Pero yo tengo algo, Javier, que es haberle amado todos los días de mi vida. O sea, a mi padre, además del respeto, el cariño, el amor, no me quedó un abrazo pendiente. Me voy a volver a dar con él muchos más cuando lo vuelva a encontrar. Pero o sea que eres católico. Sí, pero durante la vida lo abracé tanto, lo quise tanto, lo amé tanto, lo respeté tanto, que finalmente eso me queda a mí, si bien esa pérdida que marcó mi vida. Inclusive yo creo que parte de la decisión de venirme a Quito 2 años después de su muerte, fue parte también de una decisión de seguramente salir un poco de Cuenca,
pero también seguramente con su bendición, pero alguien que llenaba lo que veía. O sea, mi padre tenía una sonrisa hermosa, pero era un ser de un carisma que solo tenía amigos. Entonces yo digo que a mí me tocó en la vida. Él sembró y yo cosecho. Ojalá yo pueda también dejar sembrando para mis hijos, pero él solo sembró en su vida. Luego te volcas mucho hacia tu madre y me has contado que la llamas todos los días. Ella está en Cuenca, tú estás ahora en Quito, y la llamas 2 veces al día, a la mañana cuando te levantas y a la noche cuando te vas a acostar. Aún hoy en día, Sí, todos los días. Todos los días, Javier. Mi papá le decía a la señora Bamonde, y yo le molestaba y le molesto, le digo, ahí está la Guamote, le sé decir, le sé molestar. Cuando por tierra voy de Quito a Cuenca y paso por Guamote, digo, estoy en tu tierra, aquí es Guamote, porque te decía que ella, en cambio, sí, los orígenes de mi madre son de allá, de Chimborazo, de Sulchán, de Chunchi, tu padre de del sur, más de Loja. Mi padre del cantón Santa Isabel, también de la provincia de La Suay, más bien por ahí somos en la parte paterna, pero a mi madre efectivamente la llamo todos los días. A la señora Bamonde. A la señora Bamonde. Ella me sabe decir que era como el bisagra de la casa, ¿no? Porque finalmente es verdad, yo soy el intermedio, tengo mi hermano mayor, Jorge Steve, 3 años mayor a mí, y mi hermano menor, Andrés Gustavo, 5 años menor a mí, pero yo siempre fui como el que siempre los jalé, estuve cerca, la familia para nosotros era muy, muy importante, y hoy, a pesar de la distancia, de las horas que estamos, de los kilómetros de distancia, son los que más cerca están de mí, los que se preocupan todos los días, los que inclusive les afecta cierta intolerancia política también, producto de la función que desempeñas, pero quienes te hablan con ese amor profundo, con ese amor incondicional. Aunque no hemos hablado todavía nada y lo vamos a hacer del tema electoral, evidentemente que sí, vamos a tener que hablar de eso y todas las cosas absurdas que tuvimos que vivir el 19 de febrero. Ya hay llamadas telefónicas, me ha apuntado la producción que se está reventando la central telefónica. Brevemente, por favor, es Jorge Manzano desde Quito, sur de Quito. Brevemente le decía, y perdón esa insistencia, para poder dar paso a la mayor cantidad de llamadas. Buenas noches y adelante, por favor. Un saludo y felicitaciones por la calidad humana que ahora nos ha mostrado pues, del doctor Juan Pablo Pozo. Le felicitamos. Quisiéramos pedirle de favor que reorganice la cuestión de las juntas receptoras del voto, donde sabemos que la gran mayoría son estudiantes universitarios, pero de las universidades privadas. Ustedes saben que las universidades privadas están con lazo. Así que realmente por ahí hay un sesgo, por ahí hay una mano negra que puede perjudicar a este proceso electoral. Muchísimas gracias, felicitaciones a los dos. A usted, muchas gracias. ¿Qué comentario te merece eso? Estudiantes de universidades privadas ya están sesgados. Gracias, Jorge. La verdad es que hoy tomamos una decisión muy importante, que son la renovación generacional de los miembros de las juntas receptoras del voto. Teníamos miembros de mesas que habían estado, Javier, 3, 4, 5 veces como miembros de mesas. Ya nos habían dicho, por favor, ya no más. Aunque sí, si bien es un derecho y es una obligación, y yo digo que inclusive es un orgullo ser parte de una junta receptora del voto para ver y palpar la democracia de cerca, tomamos la decisión de que en esta ocasión, y además por pedido de las organizaciones políticas, hagamos un recambio generacional. Y hoy son los jóvenes universitarios, y no solo de universidades privadas, de universidades públicas, de universidades privadas. Y yo creo personalmente, y respetando totalmente el criterio de Jorge, no se puede estigmatizar el hecho de que hay estudiantes de universidades públicas o privadas y si pueden estar a favor o en contra de determinada candidatura. Yo creo que por eso inclusive yo reniego mucho cuando se habla de fraude, porque hablar de fraude electoral a veces muy sueltamente no es hablar de Juan Pablo Pozo o del Consejo Electoral. Estamos hablando de la sociedad, de la gente. Los que cuentan los votos son justamente ellos, los jóvenes universitarios, que estamos completamente seguros, salvo alguna excepción, pero la gran mayoría, por qué no decir casi todos, son gente que respeta la voluntad de la gente. Pero lo que dice el ciudadano se basa en... Yo también estuve enterado porque también soy padre de familia y tengo todavía una hija estudiante y está en una universidad privada y las mandaron de asueto. Vayan y exprésense afuera del CNE. Yo cuando conversaba con mi hija le digo, me parece bien, pero siempre y cuando, si viene de un centro académico, te hayan planteado los elementos del por qué hay que ir a protestar. ¿Cuál fue el debate previo que hubo? ¿Cuál es la responsabilidad de un centro académico, de una universidad
cuando le está diciendo a sus estudiantes vayan y exprésense, pero no les ha provisto de argumentos, no le ha provisto de reflexiones, no les ha hecho un compromiso con la ciudadanía, con la democracia. Simplemente vayan y exprésense. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que hay que separar justamente eso. Lo uno es ser miembro de mesa, que es justamente recibir el kit electoral, ver que las papeletas estén completas, inclusive dar fe del proceso electoral, de que no existen papeletas marcadas, llevar el proceso de votación, hacer el escrutinio y entregar una copia del acta a las organizaciones políticas, que creo que eso justamente hoy más bien ha sido visto positivamente porque inclusive hemos tenido muy pocas inconsistencias. El trabajo de los estudiantes universitarios ha sido realmente uno de los mejores con respecto a procesos electorales pasados, pero obviamente ya lo otro es generar algún tipo de orientación política en el cual son absolutamente libres y plurales para que los propios estudiantes universitarios y todos en su sociedad puedan escoger libremente la orientación a cuál deciden apoyar o no ya en la parte política ideológica. Yo creo que ahí justamente las universidades, que son grandes tanques de pensamiento, no pueden menospreciar lo que significa la libertad de elección, en este caso de sus propios estudiantes. Por eso yo separaría un poco, pero más bien lo más importante de esto, Javier, es que no solamente están los estudiantes universitarios y en las juntas, sino inclusive por primera vez el proceso 19 de febrero tuvo 140,000 delegados de las organizaciones políticas en cada junta receptora del voto. ¿Por qué? Porque el voto en el Ecuador tiene 4 componentes, Javier. Es universal, es secreto, es obligatorio y es escrutado públicamente, es decir, es cantado. Y al decir que es cantado, se puede mostrar el voto a los delegados y por tanto el sistema electoral ecuatoriano tiene un sistema de tal blindaje, de contrapesos, de corresponsabilidad, que obviamente en ese sentido es casi imposible generar alguna alteración a la voluntad de la gente. Luis Arellano, de La Mitad del Mundo, acá mismo, muy cerca de Quito. Adelante, por favor, con su inquietud. Muchas gracias. Agradecerle, yo creo que todo el Ecuador reconoce el trabajo que ha realizado CNE bajo la dirección del señor abogado Pozo y a todos los miembros que conforman la CNE. Yo lo que diría al señor doctor Pozo es que realmente con la experiencia que tienen los estudiantes universitarios, ¿no es cierto?, que hicieron un trabajo formidable, tomar en cuenta a los mismos porque ya tienen experiencia y por otro lado recoja las recomendaciones que ha dejado prácticamente los observadores internacionales. Estamos muy orgullosos de su conducción y con esto digo gracias a nombre de todos los que hacemos realmente en la mitad del mundo. Muchas gracias a usted, Juan Pablo. Gracias, Luis, un saludo afectuoso. Y sí, al primer pedido les quiero contar que los mismos miembros de las juntas receptoras del voto que actuaron en la primera vuelta, el 19 de febrero pasado, son los mismos que actuarán el 2 de abril próximo. Por tanto, eso también es importante porque son ya miembros capacitados. En su caso tuvimos 5 papeletas, recuerda Javier, de presidente, asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos y la consulta popular de los paraísos fiscales, que hoy con orgullo podemos decirle al país, de menos de 10 días tenemos el 100% de escrutinio de todas las dignidades. Esto no habíamos tenido como indicador histórico de un proceso electoral. Van a ser los mismos miembros estudiantes universitarios. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta de Luis, efectivamente hemos hecho ya un taller práctico para ver qué recomendaciones han dejado las misiones de observación y ahí hay que destacar los temas de fondo. Las misiones han señalado que hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo con respecto al pasado, con respecto al mejoramiento de nuestras prácticas electorales, a haber eliminado las juntas intermedias de escrutinio, a que tengamos en línea. Que era un paso intermedio. Era como un cuarto oscuro, sí, que la gente tenía suspicacias y dudas. Y hoy todas las actas, Javier, tenemos subidas en nuestra página web. La gente puede este rato descargar cualquier acta de cualquier junta receptora del voto, de cualquier tipo de dignidad. Eso nunca antes se había dado. Quiero hacer un repaso rápido y la producción está lista con los cuadros respectivos de hoy que tenemos el 100% ya escrutado, cuáles han sido los resultados definitivos. Así que si la producción nos pone primero el de presidente y vicepresidente, está aquí el presidente del Consejo Nacional Electoral. Le quiero dar un poquito de tiempo a la producción a ver si ya ubica ese cuadro que ya es el definitivo. Yo lo tengo acá en la mesa. Ok, ya lo tenemos en el monitor. No, ese no es el de presidente y vicepresidente, ese no importa. Empecemos entonces con la consulta sobre los llamados paraísos fiscales. Esto ya es definitivo. Efectivamente, Javier, aquí tenemos que el sí obtuvo
el 55,12%, en este caso, y el no, el 44,88%. Estos son resultados definitivos y la Constitución señala que el pronunciamiento del soberano en las urnas es vinculante. Por tanto, lo que hay que hacer es adecuar la normativa secundaria para que esta pregunta sobre los paraísos fiscales, en donde mayoritariamente la gente se pronuncia en que efectivamente los servidores públicos, para que ejerzan el servicio público, no pueden tener dineros en paraísos fiscales, y da un plazo de 1 año a partir de la publicación en el registro oficial para que sean retirados estos ¿Cuándo se publica en el públicos. registro oficial? En este caso nosotros ya conocimos resultados totales, estamos notificando a los sujetos políticos para que se pueda presentar en el plazo de 48 horas cualquier tipo de reclamación, y si no hay reclamaciones, inmediatamente ordenamos la publicación en el registro oficial. O sea, más tardar, Javier, la próxima semana estaremos publicando. Y de ahí un año. Y de ahí hay un plazo de 1 año para que todo servidor público retire cualquier dinero que tenga en paraísos fiscales. En el caso de que no retire, se opera la destitución del funcionario. Ok, ahora sí, la producción me dice que tiene listo el de presidente y vicepresidente. Ahí lo tenemos, ahí lo estamos viendo. Ese cuadro que el presidente del Consejo Electoral ha traído otro cuadro, porque yo tengo una cierta molestia con esas barras iniciales, porque el candidato Lenín Moreno está dentro de la barra, y el candidato Guillermo Lasso está fuera de la barra, lo cual se presta a equívocos, ¿no? A un primer golpe de efecto visual, ¿no? Pero bueno, de todas maneras este ya es resultado definitivo y lo podemos conocer, ¿no? Porque está escrutado el 100% de los votos. Es el 100% y me habían señalado, lo que dimos nosotros a conocer al país, Javier, son resultados oficiales, es decir, estos resultados ya son, una vez validadas cualquier tipo de inconsistencia numérica, en las audiencias públicas de escrutinio que se dieron en las juntas provinciales y en la junta en el exterior. Estos resultados totales. En el caso del primer lugar está el binomio Moreno-Glass con 39,36% de toda la votación, votos válidos, y en el segundo lugar el binomio Lasso-Páez con 28,09%. De ahí tenemos obviamente los diferentes binomios que van teniendo. Acá hay un error en esta parte, pero está bien en el cuadro que se mostró. Y al final, Javier, con lo que establece la Constitución de la República, que señala que para declarar triunfador en una sola vuelta se requiere el 50% de votos válidos o el 40% con una diferencia de 10%. Y aquí, perdón, la interrupción, aquí vale la pena esto, ¿no? Lo apretado estaba en llegar al 40. Mágico 40, así, ¿no? Porque no estaba apretado la diferencia. No, hay una diferencia de más de 11 puntos. Lo apretado era el 40%, llegar al 40%. Y por eso ustedes descartan especular. Efectivamente, Javier, porque nosotros teníamos otra herramienta paralela que era el conteo rápido. El conteo rápido que decidimos no indicarle al país por total responsabilidad con el país. ¿Por qué? Porque efectivamente esa es una muestra matemática, aleatoria, estadística de actas oficiales. El Consejo no puede, cuando tenemos la definición por décimas, como al final vimos, para definir si existe una vuelta o una segunda vuelta, no puede entrar con una herramienta de datos preliminares. Lo que hemos decidido es dar los datos oficiales, y al final, Javier, lo que dimos ese día es casi el 80% de datos oficiales. Y claro, una de las críticas al Consejo fue, ¿por qué si en 4 horas se ingresó el 80% de datos oficiales, por qué el Consejo se demoró 2 días para el otro 20%? La clase política la sabe y es parte de ese reclamo que hemos hecho, porque mientras había gente que estuvo insultando en algunos casos, agrediendo a ciertos funcionarios, otros ciudadanos de forma pacífica, pero expresando su inconformidad, era porque al mismo tiempo teníamos delegados de esas organizaciones políticas que estaban en las audiencias públicas de escrutinio, sometiéndose al debido proceso, audiencias que no tuvieron ningún problema en las 24 provincias del país, y obviamente sabían esa clase política que no podíamos dar resultados definitivos mientras no se traten esas inconsistencias numéricas. Entonces, en este sentido, lo que hicimos es seguir la normativa ecuatoriana y el debido proceso, porque caso contrario hubiésemos generado una nulidad del proceso electoral. Hemos actuado responsablemente con el país y hoy le presentamos ya resultados oficiales de este proceso. Quiero que también la producción que tiene, yo sé que tiene ese cuadro, daremos tiempo para que lo ubique, estamos con el presidente del Consejo Nacional Electoral, el de las inconsistencias, porque tenemos un comportamiento histórico. Y en esta elección de febrero de 2017, o en esta votación, para ser más rigurosos, hemos bajado el nivel de inconsistencia, el histórico de la inconsistencia. Entonces, sí, me dicen que está el cuadro de las inconsistencias para presidente y vicepresidente. ¿Puede ser eso? Ahí está, ¿no? Ahí está.
las inconsistencias. No sé si alcanzas a leer el cuadro, y no sé si tengas ese cuadro acá. Sí, no lo alcanzo a ver, pero el porcentaje de inconsistencias numéricas no superó el 5,42% de todas las inconsistencias numéricas. Y obviamente esas inconsistencias tienen un tratamiento específico. Javier, que era lo que señalaba, es decir, a veces se quiso señalar que nosotros nos hemos guardado los datos porque iba a cambiar... Ahí te lo han puesto más grande, perdón. De acuerdo, porque iba a cambiar el resultado. Equivocado, falso. Yo creo que hay un llamado también, Javier, que hay que los ecuatorianos a saber rechazar la mentira o la infamia como estrategia política. A nosotros nos ha tocado ir enterrando mitos y construyendo hitos, que no solamente se dio el día de la jornada electoral, Javier, sino que tuvimos previo el proceso electoral. Recuerda tú que si íbamos a votar con determinado esferos, lleven su propio esfero porque la tinta iba a desaparecer. Sí, sí. Que si vamos a hablar de todas esas cosas que eran yo quiero mitos compartirlos con la audiencia, pero no quiero dejar pasar... Ay, perdón, esto se me movió y estos son los problemas que... bueno, Osvaldo Pacheco Salt, ¿lo conoces? De Cuenca, me parece que sí, porque él dice saludos desde Cuenca. Ah, no, mi gran amigo, era compañero de la... JP Pozo, sí, compañero de aulas, excelente compañero profesional de aulas. Y un gran ser humano. No, una gran persona también, compartimos las aulas y es un comunicador de Cuenca de mucho prestigio. Cuenca, y es importante decirlo, porque por otro lado, veía imágenes en los días del conteo, de ciertas manifestaciones, tampoco muy numerosas, desde Cuenca, que te advertían, algo así, no sé cómo era el estribillo, pero hacían coincidencias, con Cuenca no te metes, pozo, algo así. ¿Qué sentías tú, siendo de origen cuencano, haber hecho toda tu vida en Cuenca? ¿Qué sentías? Javier, yo creo que el sentimiento fue primero de tristeza y de indignación también. Porque obviamente a veces atribuirse el nombre de Cuenca, de tu ciudad natal, de donde son mis hijos, de donde es mi esposa, de donde son mis padres, donde están mis amigos, para que un líder político, porque son voceros políticos, señalen precisamente que, por ejemplo, a Cuenca no vas a ingresar o si ingresas te mandaremos a patadas de Cuenca, por ejemplo. O algún otro actor político que inclusive se atrevió, Javier, a decir que va a presentar una resolución al Consejo Cantonal para que Cuenca me declare persona no grata. O sea, yo creo que ese nivel de intolerancia política, yo te mostraba el libro de Gargarella que dice Cartas a la intolerancia política, a la intolerancia como la protesta. Y justamente eso es ver que la clase política, que deben tener el doble de responsabilidad, porque además una cosa es que un ciudadano que no conoce, que está desinformado, te pueda inclusive insultar a través de redes sociales o inclusive irse en contra de tu ejercicio de lo público, pero que un líder político, que alguien que hace vocería en tu ciudad sea capaz de utilizar los micrófonos para expresar justamente ese odio y esa poca tolerancia política, tiene que ser rechazada por los ciudadanos. Yo tuve hace muy poco un incidente político de un grupo reducido. Yo voy mucho a mi estadio del Deportivo Cuenca, a verle a mi equipo de toda la vida. Sí, el Cuenquita. Y fui al Cuenca. Una vez campeón, nada más. Sí, ¿no? en el 2004. Está bien, ¿no? O sea que el Cuenquita también te está demandando dos corazones. Sí. Uno para vivir y el otro para sufrir. No, sí, es verdad. Ahora vamos a los años a la Copa Sudamericana, pero realmente todos los años le seguimos. Bueno, te quiero decir que el Cuenca, haciendo un paréntesis, debe ser uno de los pocos equipos, no digo de la hinchada más numerosa, no me voy a meter en nada de eso, pero uno de los pocos equipos que su ciudad completa casi se identifica con su equipo. O sea, Cuenca es el equipo de su ciudad. Bueno, y te contaba que fui al estadio con mi pequeño de 10 años, Juan Andrés, y hubo actos de intolerancia política cuando uno asiste a un espectáculo público que es familiar y que lastimosamente hoy no podemos dejar que eso invada a la gente. Sí. O sea, no podemos dejar que la intolerancia, que el odio, que los prejuicios políticos invadan a la sociedad. Y que el miedo nos paralice. Y que el miedo nos paralice. Ahora, eso tiene una satisfacción, porque también he visto la carta que te escribe tu hija Sofía, una carta bella. Sofía tiene 13 años, está empezando su etapa de la adolescencia. ¿Cómo la lleva? ¿Cómo te ha hecho sufrir a ti o no esa adolescencia de tu primera hija? Bien, hermosa. La verdad es que ella está de a poquito quemando sus etapas y eso es hermoso. No está saltándose sus etapas y nosotros cuidándole como un tesoro que es ella nosotros. Te escribe bellamente y te respalda. Y eso suscita lo que luego tú le pones, que creo que es citando a tu padre.
mientras el corazón y el alma estén intactos, el camino siempre vale la pena. Ajá. Sí, sí. Bueno, Sofía y Juan Andrés, yo digo que son el principio y el fin de todos. Los hijos terminan siendo... Y claro, también te cuestionas este paso por lo político, por la política, cuando empiezas a ver que afecta a tus seres queridos, ¿no? O sea, sí te cuestionas. Alguien me decía, Javier, mira, cuando estás en esto, tiene que el cuero curtirse, que tiene que resbalarse. Yo no creo en eso. Yo creo que el momento que uno deja de sentir como ser humano la política, cuando dejas de alegrarte, de emocionarte y también de indignarte, dedícate a otra cosa, no sirves para la política. Yo creo que el político o la persona que esté en lo público tiene que permanentemente seguir sintiendo el escalofrío cuando te indignas ante alguna infamia y cuando tienes que saber reclamar ante eso, porque lo otro sería aceptar cosas que son inaceptables. Las redes sociales, que también han desvelado su enorme pequeñez y pobreza, no quiere decir eso que todo el mundo es pobre y pequeño en las redes, lo digo metafóricamente, se repletaron de estas infamias, ¿no? Por ejemplo, este truco de hacer el show, estamos grabando y vamos a demostrarle cómo se podía, por esa tinta deleble, se puede votar mi decisión. Y lo estaban haciendo sobre un plástico, sobre la papeleta electoral. Y entonces, claro, si no pinta, pues, eso no se pega. Y entonces con el dedo se podía borrar para demostrar, dizque, todos los trucos que ustedes habían inventado. Javier, todo lo que vimos en las redes sociales, en esos videos, la gran mayoría fueron videos forjados. Fueron justamente para generar en ese imaginario de la gente que se estaba cometiendo alguna alteración a la voluntad de la gente. Y justamente en eso vemos, porque hoy, ya a casi 10 días de la elección, Javier, no se ha presentado un solo documento, un solo video, alguien que se haga responsable con su firma y huella, ni uno solo. Y sin embargo, de que se exhibían todas las supuestas pruebas, unas actas que no eran tales, que eran otros Al final documentos. eran cartillas de capacitación, que eran cartillas públicas, y que la gente, pues lastimosamente al ver eso de su líder, de su vocero, pues genera una reacción. Imagínate que un vocero diga, le vamos a sacar a patadas, o alguien que diga, quiero incendiar Quito con todo el corazón. Porque esas fueron frases que se utilizaron inclusive, son justamente producto de esa intolerancia que la gente no puede permitir. Michel Ángel Bovero escribió un artículo hermoso que dice, redes sociales, el paraíso de los cobardes. Bueno, y Pepe Mujica hace muy poquito dijo, el nido de los cobardes son las redes sociales. Pero él decía, estamos en el siglo XXI y ojalá que esto tienda a cambiar para bien de la sociedad. Sin duda. Porque no podemos construir la sociedad y nuestra relación y nuestros acuerdos con ese tipo de infamias y mentiras. Pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es decir, como presidente del Consejo Nacional Electoral. Porque también has dicho que te han agredido de palabra, han agredido a funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Fue muy violento en muchos aspectos. También has dicho que hubo manifestaciones pacíficas. Pero los violentos, los insultadores, ¿qué se va a hacer frente a ellos? Bueno, Javier, con respecto a las agresiones que tuvieron 3 funcionarios nuestros en la provincia del Guayas y 3 funcionarios nuestros acá en Quito, en el Instituto de la Democracia, hemos presentado ya las denuncias a la Fiscalía. Y obviamente entiendo en los próximos días empezarán todas estas diligencias para que se puedan determinar responsabilidades. Yo creo que la sociedad es una sociedad de paz y la democracia no admite insultos, no admite violencia, no admite agresiones, no admite sangre alguna. Yo creo que justamente la democracia, y decía hace un momento, son procesos pacificadores, pero ahí están mayorías y minorías. Al final, en un proceso electoral, seguramente vamos a tener estas mayorías y minorías representadas y el gobierno que llegue a gobernar al país, y obviamente hoy los asambleístas son representantes de todos los ecuatorianos, de esas mayorías y de esas minorías. Pero obviamente yo creo que la institucionalidad tendrá que hacerse presente en esa defensa a funcionarios honestos. Yo siempre digo que el servicio público es motivo de orgullo cuando sirves honestamente y cuando a través del servicio público puedes ser agentes de cambio social. Mucho se dijo estos días, que solo falta 0,60 o 0,50 o 0,40 y que claro, el Consejo iba a hacer todo para subir ese 0,40 para favorecer a un candidato. Nada más vergonzoso. Nosotros no podríamos caminar por la calle pensando que se quitó o se regaló el voto a un solo candidato. Pero han logrado posicionar la idea de que el fraude está a la vuelta de la esquina. Pero, y entonces, y el 2 de abril vamos a ser convocados nuevamente a las urnas y como que han creado este ambiente, ¿no? De que es sencillo hacer un fraude y además con la predisposición del CNE. Inclusive ahí vemos que mucho se ha dicho de elecciones, inclusive de elecciones pasadas, pero Javier, yo siempre pongo como ejemplos en la práctica. Rosan Ballon, jurista francés, decía que hay 2 tipos de legitimidades. La legitimidad de origen,
que es cómo fuiste designado, si fue un concurso, si fue un nombramiento, pero también, Javier, la legitimidad de ejercicio, que es finalmente en esa legitimidad, en el día a día del ejercicio de tus funciones, resoluciones motivadas, constitucionales, legales, que tú legitimas tu actuación. Y Javier, vamos al proceso electoral del 2014, nuestras elecciones seccionales del 2014. ¿Quiénes son nuestros representantes? El alcalde de Guayaquil, el alcalde de Quito, el prefecto de Pichincha, el prefecto de La Suay, todos son representantes de la más amplia pluralidad política de este país, representantes de varias tendencias y de fuerzas políticas, cosas por mejorar muchas, pero que a nadie le quede duda que aquí se respeta la voluntad de la gente y ese ha sido el único compromiso que tenemos en este ejercicio tan importante. Cuando tienes procesos electorales complejos como el que vivimos, que no había duda entre el primero y el segundo, pero que sí había la duda de si se alcanzaba o no, ahí se pone a reto la institucionalidad y nosotros le hemos puesto a reto al Consejo Electoral, a esa gente que durante 3 días fuimos villanos, insultados, agredidos. Luego de que dimos el anuncio de que había segunda vuelta, pasamos a ser héroes para esa gente. Y para la gente que nos tenía de héroes, pasamos a ser villanos por el mismo anuncio. Eso es parte, finalmente, yo digo que nadie va al partido a ver al árbitro. Hoy nos tocó jugar ese rol, pero creo que es un rol que finalmente la historia y la democracia señalará algún momento cuál fue ese rol histórico que le tocó vivir al Consejo Electoral. Más llamadas telefónicas, nos vamos a la provincia de Santa Elena. Ahí está el señor Washington Quinteros. Buenas noches, gracias por participar. Adelante con su inquietud. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la apertura. Quería preguntarle al presidente del CNE justamente sobre el conteo rápido y las actas con inconsistencias, pero ya lo ha respondido todo. En todo caso, quiero aprovechar para felicitar su loable labor, ya que nosotros el día miércoles, después de las elecciones, amanecimos ya con resultados provinciales, nunca antes visto aquí en la provincia de Santa Elena. Y quiero felicitarlo y solidarizarme por todos esos ataques que ha tenido a través de redes sociales y que no se deje desvanecer, que fortalezca el alma de su familia y que siga trabajando como lo ha hecho. Gracias. Alejandro Ordóñez desde las redes dice una mirada diferente del organismo electoral. Ahora con Juan Pablo Pozo B, un gran ser humano. Llegan a través de las redes, ¿no? No vamos a leer muchas cosas y si no cumplen una condición mínima y solo son insultos, tampoco los vamos a pasar, porque no le hace bien a la democracia, no le hace bien a la sociedad ecuatoriana que solo nos insultemos. Desde Estados Unidos tenemos una llamada, aunque no me identifican, con Ángel Carrillo desde Estados Unidos, en New Jersey. Muchas gracias por su paciencia, le ha costado un poquito más la llamada, ofrecemos disculpas, pero adelante por favor con su comentario. Sí, buenas noches. Les saludamos mi familia y yo que vivimos aquí en Estados Unidos, de New Jersey. Una preguntita para el señor presidente de CNE. ¿Por qué en otros países hubo votos a favor de Creo? Parece que sí hay gente infiltrada de Creo en algunas partes de donde se produjo las elecciones. Porque si no fuera así, ¿por qué no favorecieron a los votos de otros partidos políticos? Por el bien del país sería bueno de que haya seriedad con la gente que está, porque nosotros como inmigrantes que estamos lejos, sería bueno que haya seriedad para que nosotros que nuestro voto sea respetado. Gracias. Gracias. Primero, un saludo a Washington en Santa Elena, a Alejandro que también escribió. Gracias por ese afecto y ese apoyo. Son las cosas que motivan para seguir adelante y obviamente creo que ese apoyo siempre será fundamental. Y lo que decía Ángel, para nosotros es importante compartirles que recién, Javier, a partir del año 2008, con la Constitución, se garantizó el derecho político a nuestros migrantes. Es decir, antes no existían en la parte del derecho político. Nosotros inclusive tenemos una constitución de avanzada que incorporó en el 2008 a nuestros migrantes, a los extranjeros residentes en el país, a los jóvenes de más de 16 años, a las personas con discapacidad, a Fuerzas Armadas, Policía Nacional y obviamente si bien la Constitución teoriza ese derecho, son las instituciones que instrumentalizan ese derecho en la práctica.
Y obviamente en este sentido nosotros no tenemos ningún tipo de denuncia puntual con respecto a algún tipo de inconsistencia, y si existió inconsistencia se trata en la Junta Especial del Exterior. Entonces, que tenga la seguridad, Ángel, que si es que existió algún tipo de inconsistencia puntual, esta fue tratada en la Junta, y obviamente hoy ya cuando hablamos de datos consolidados son datos reales de votos de la gente. Por tanto, esperamos que si tuvo alguna información de algún tipo de inconsistencia, que tenga la seguridad que esta tuvo el tratamiento que la ley ordena. Eli Kainz, no sé si lo pronuncio bien, K-A-I-N-Z, de Cuenca, dice: Cuenquita, tu ciudad por siempre, orgullosa testigo de tu trabajo sin pausa. ¿La conoces? Sí, Eli es presidenta de la Junta Provincial Electoral de la SUAY, y sin duda también una compañera que ha entregado todo por este proceso, y que en este sentido también orgullosos de ir compartiendo el camino. Así que muchas gracias por el apoyo. Javier Andrango dice: hablando de datos históricos, me gustaría saber y comentar sobre los votos blancos y nulos. Aquí hubo otro mito más, Javier, que se decía que el voto blanco y nulo se iban a sumar al ganador. Eso es absolutamente falso. Inclusive en un momento se dijo que las papeletas no utilizadas, que el ausentismo también se iba a sumar al ganador. Esto no es así. Por tanto, el voto blanco o el voto nulo, que son una expresión legítima de la gente, se contabilizan de esa forma, pero no se suman a los votos válidos. Y obviamente también otro de los mitos que se señalaba es que en esta ocasión, para contabilizar los votos válidos, nosotros hemos decidido quitarles al blanco y al nulo de ese universo, favoreciendo a determinada candidatura. Equivocado también. Eso está desde la ley de elecciones del 87, desde la Constitución del año 98. Y los sistemas políticos electorales de América Latina consideran al voto válido de forma clara, que es la intención clara del elector de escoger un candidato, una lista o una opción. Por tanto, a veces eso está en el mar de esto de la desinformación y que la gente no tiene acceso, pero qué bueno que me permita aclarar cualquier inquietud con respecto a esta parte. Vimos al alcalde de Quito dando ciertas facilidades a los manifestantes, instalando sanitarios, estos portátiles, instalando carpas. ¿Le corresponde a un alcalde hacer eso? Yo no sé de dónde salieron los recursos económicos, no sé si salió de su propio bolsillo, si utilizó recursos del gobierno de la ciudad. Estás haciendo el doctorado en especialidad en Derecho Constitucional. ¿Le corresponde eso a un alcalde? Yo creo que no. Yo creo que no, y creo que finalmente, al tener en cuenta el proceso que estaba dándose, sabe el alcalde, como representante de una organización política, que efectivamente se estaba dando un proceso legal que era el reconteo de las inconsistencias en las juntas provinciales electorales. Mira, Javier, mientras pasaba eso y el alcalde daba facilidades para eso, la organización política estaba en la Junta Provincial Electoral de Pichincha asistiendo a las audiencias públicas de escrutinio. Esto es parte de lo que digo. Finalmente, los ciudadanos pueden estar desinformados y en esa medida asistir a una concentración, pero los líderes políticos no, saben el procedimiento, saben lo que está pasando, y que lastimosamente prefieren entonces ese estado de opinión, ese estado de protesta, ese estado a veces de reclamo totalmente injustificado, porque no podíamos saber qué podía pasar de esa manifestación. O sea, ahí seguramente, si es que eso continuaba o se mantenía, con las agresiones que ya tuvieron nuestros servidores o funcionarios, con sangre de nuestros funcionarios, porque gente fue agredida, justamente no sabemos en el paso de las horas hasta dónde puede llegar ese nivel de tensión social. Y yo creo que ahí la corresponsabilidad es de todos, y en este sentido creo que hay que hacer una valoración. Lo tendrán que hacer ellos también casa adentro, pero nosotros implementaremos todas las medidas que la ley nos faculte y nos corresponda, porque obviamente en este momento lo que nosotros tenemos que garantizarle al país es justamente un proceso electoral que se respete el orden público y que sea en paz. Javier, yo he dicho, los ciudadanos nos dieron un ejemplo el 19 de febrero. Durante las 10 horas de votación, 0 problemas. Las juntas instaladas, no se repitió votación en ninguna junta, en ningún recinto, 10 horas pacíficas de votación, pero habrá que ver si la clase política en las horas postelectorales tuvimos el mismo comportamiento de los ciudadanos que nos dieron un ejemplo de paz. Creo que eso ya será la gente la que tenga que valorar y, de ser el caso, rechazar. Otra vez la dirigencia distante de la ciudadanía, sin saber representarla con más dignidad. Es que al final, inclusive mucha gente, inclusive por ahí también algunos otros autoridades, nos hicieron unos exhortos o unos comunicados tomándose el nombre de sus ciudades para exigir celeridad
y prontitud en la entrega de resultados porque según su posición política se iba a favorecer a determinada opción o no. No sé qué piensan ahora luego de los resultados finales, pero lo que significa en un proceso histórico la entrega de resultados, ya lo decía Washington hace un momento, Santa Elena, primera vez que en 3 días tenemos resultados de todo, y no pasó eso en Santa Elena, Javier, ha pasado en todo el país. Hoy estamos hablando ya de cuántos escaños tiene cada organización política, a menos de 10 días del proceso electoral, porque decidimos apostar a un cambio del sistema electoral de estas juntas intermedias en una modernización bajo el eje de soberanía electoral y lo más interesante, hecha por nuestros técnicos y nuestros corazones. El presidente del Consejo Nacional Electoral ha hablado de cuántos escaños tiene cada organización política. Le advierto a la producción que ese sea el próximo cuadro que pongamos para compartirlo con la audiencia. Ahora nos vamos a Marlon Solórzano desde la ciudad de Guayaquil. Buenas noches, gracias por su participación y adelante. Buenas noches, señor Lazo, y buenas noches a su invitado y al pueblo ecuatoriano. Yo tengo una reflexión, con todo el respeto para su invitado, pero pienso que cuando uno lidera una función de tanta responsabilidad como el Tribunal Supremo Electoral, cuando uno sale a dar una declaración hay que ser claro y tajante, para no dejar dudas. Yo pienso que le faltó decir que dentro del Tribunal Supremo Electoral todos los partidos tienen sus delegados que están peleando voto a voto lo que está pasando adentro. En ese momento se quedaban sin piso los que estaban afuera de los tribunales haciendo un problema. Yo sí pienso que faltó un poco de entereza, tal vez por la presión que se sentía en esos momentos. Porque la mayoría de los ecuatorianos no saben pues cómo se lleva a cargo los escrutinios y que todos los partidos políticos tienen su delegado. Ellos están informados telefónicamente o como sea de cómo va el proceso. Muchísimas gracias. A usted. Recibo la autocrítica, esa crítica del ciudadano, la hago propia. Seguramente en esas declaraciones había muchas cosas por abordar, como inclusive explicarle a la gente cuál era el procedimiento del escrutinio y por qué nos íbamos a demorar en la parte final el ingreso de los datos, porque se estaba dando un procedimiento específico que señala la ley. Pero obviamente en este tema para nosotros es importante de forma permanente y cuando ya tuvimos, Javier, yo dije con el 99,5%, cuando ya, por más que faltaba todavía ese 0,5 y ya ese porcentaje hacía que sea de forma irrefutable que iba a haber una segunda vuelta electoral, nosotros señalamos de forma clara el miércoles de la noche que hemos dispuesto a las áreas técnicas y operativas que empiecen a trabajar con miras al 2 de abril para volverle a decir al país vamos a respetar la voluntad de la gente, que ese es finalmente el único objetivo que tenemos como organismo electoral. Pero ellos, los que estuvieron manifestándose afuera del CNE, dicen que eso lo hiciste por la presión de ellos. En lo absoluto. Yo creo que la democracia no admite presiones, ni amenazas, ni insultos, ni tampoco agresiones. Yo creo que eso hay que rechazar, que sea la propia gente la que haga la valoración. Hay que reconocer que efectivamente hubo concentraciones, hubo tensión, sin duda, pero bajo ningún concepto nosotros por eso se nos decía, pero ya, que Pozo diga el lunes. Pozo no puede decir el lunes, porque todavía se estaban recontando votos. Que Pozo diga el martes. Pozo no puede decir el martes. Lo hará una vez que, teniendo en cuenta que representamos al ente rector del sistema electoral, que no podemos hacer proyecciones, ni podemos hacer tendencias, ni podemos hacer cálculos, podemos dar datos oficiales cuando estemos facultados para eso. Y efectivamente lo dimos cuando ya el día miércoles teníamos todo el proceso completo y obviamente lo único que estamos haciendo en esta etapa post es ya la proclamación de resultados que son conocimiento de actas numéricas y por eso, por responsabilidad con el país, informamos lo que efectivamente la gente decidió en las urnas. Hay un tuit que nos plantea por qué no se denunció formalmente todo este trucaje que circuló por las redes sociales. ¿Por qué no se dijo, no se dejen convencer, aquí están haciendo una serie de cine de ciencia ficción, en vez de datos verdaderos de información? Lo hicimos, Javier, lo hicimos a través de nuestros canales informativos, a través de la página web, a través de las cuentas de Twitter, de Facebook, las cuentas personales. Yo manejo mucho y muy activamente mi cuenta de Twitter, Juan Pablo Pozo B, hago la cuña. Manejo activamente porque creo que también esa cuenta es una cuenta que me permite a mí rendir cuentas de la gestión. Ahí se dice claramente en dónde estamos, qué hacemos, con quién nos reunimos, en qué trabajamos. Inclusive nos permite aclarar rumores. Hoy, Javier, hubo un nuevo rumor.
en base a una información parcializada desde un medio de comunicación. ¿Qué se dijo? El Consejo Electoral va a prohibir los conteos rápidos para el próximo 2 de abril. Falso. Inclusive un periodista me señaló que justamente ya habíamos prohibido, que ahora sí de nuevo se levante Quito, que de nuevo Quito se concentre. Más allá de cualquier tipo de miedo, de presión, pudimos explicar a través de redes que bajo ningún concepto se está cambiando eso. Inclusive la Corporación Participación Ciudadana, que hizo su conteo rápido, vamos a dar todas las facilidades para que vuelva a hacer su conteo rápido, pero obviamente hay ya la preocupación con respecto a todo lo que significaron las herramientas preliminares de conteo, tanto de Exipol, de Boca de Urnas, y en ese sentido hemos sido totalmente responsables, pero lastimosamente a través de esas redes se quiere generar el rumor únicamente con el fin de ese desprestigio electoral, y creo que ahí nos permite a nosotros ser muy claros con respecto a que los ciudadanos escuchen y atiendan los canales oficiales del Pero no Consejo. solo desprestigio electoral, Juan Pablo, sino sitiar, amenazar, crear violencia, y tú lo has reconocido y que creo que todos lo reconocemos, somos tendencialmente, por lo menos, una sociedad de paz. Sí, y yo creo que justo es lo que finalmente hay que ponerle dentro de esa balanza y saberla rechazar, porque eso, incitar a eso, a gente que desconoce cómo funciona el procedimiento, creo que es obrar con el desconocimiento de la gente, y eso hace efectivamente que se generen estas reacciones violentas contra seres humanos. Porque más allá de nuestra función pública, más allá, yo soy de las personas que digo, a mí no me interesa, Javier, el rótulo que tengo delante de mi escritorio, soy el que menos le interesa. Yo creo que finalmente, ojalá dentro de poco, ya en 11 meses, me jubilo de lo electoral y regreso a mi principal condición, a la más hermosa, a la condición de ciudadano, que creo que ahí también se puede hacer aportes. Y yo creo que ahí, decía, más allá del título que tienes, somos seres humanos, Javier, somos padres de familia, somos esposos, somos padres, somos hijos, y atrás hay una familia. Entonces, cuando uno siente ese nivel de agresión, que va más allá de cualquier tolerancia política, estamos construyendo sociedades intolerantes que hoy se basan en desconfianza y no en confianza, y yo creo que ahí estamos alterando los valores. A mí a veces me dices que tienes que ser desconfiado, yo digo no, por naturaleza y por lo que me enseñaron mis padres, yo soy confiado en la gente, creo en la gente. Porque si yo empezaría a cambiar mis patrones de pensamiento y pensar que toda la persona que está a mi lado, con quien hablo, tengo que desconfiar, yo creo que no podríamos construir sociedades en donde realmente tengamos este nivel de tolerancia y de pluralismo. Pero ¿qué recaudo va a tomar el Consejo Nacional Electoral para que no nos vuelva a pasar esto? Es decir, una ciudad, bueno, no digamos la ciudad porque estaba focalizado, pero de todas maneras amenazada con este discurso de la violencia. ¿Qué recaudos para que esto no suceda? Bueno, yo creo que lo más importante es la información. Yo creo que estos 32 días que nos queda para llegar al 2 de abril es informar de forma clara a toda la gente cuáles son los procedimientos a detalle, desde la impresión de la papeleta electoral hasta la integración del kit electoral, hasta cuando llega a la Junta Receptora del Voto, las 10 horas de votación, el escrutinio, el escaneo, y que llega al centro de totalización y que al final la gente vea en esos documentos públicos transparencia total con respecto al protocolo de votación. Si logramos que la gente se interese por el paso a paso de su voto, pues obviamente no podrá caer fácilmente en estos mecanismos de desinformación. Karina González, desde Tena, también gracias por su paciencia, quiere hacerle una pregunta al presidente o hacer un comentario al presidente del Consejo Nacional Electoral. Adelante, por favor. Muy buenas noches con todos los presentes, en este caso al señor presidente del CNE, al doctor Juan Pablo Pozo, felicitarle por el trabajo que ha venido ejecutando en esta importante labor, digo, porque es una responsabilidad tan grande de nuestro país. Y bueno, pues felicitar también la delegación, el trabajo que ha venido realizando acá el CNE, que ha llevado con una normalidad total. Y el profesionalismo ante todo, la responsabilidad que se han manejado para mí como ciudadana es algo que me enorgullece y más que todo que me hace sentir bien porque se ha llevado con transparencia todo esto y se ha electo a las personas que deben de encaminar a nuestra provincia de Napo de la mejor manera, a nuestros asambleístas y en sí. Pero mi pregunta sería, ¿cuál será el trabajo que enfatizará el Consejo Nacional Electoral en esta segunda vuelta, doctor Juan Pablo Pozo? Felicitaciones de la provincia de Napo, un saludo muy cordial. Pase bien.
Gracias. Un saludo afectuoso a Tena, a la provincia de Napo. Nosotros tenemos ya planificado todo un calendario electoral. La campaña electoral está planificada del 10 de marzo al 30 de marzo. De ahí tendremos las 2 jornadas adelantadas de votación, la votación para las personas privadas de la libertad, el voto en casa para las personas con discapacidad, que hoy también se ha convertido en un referente mundial. En esta ocasión fueron 883 personas que nos trasladamos a sus domicilios para que ejerzan su derecho al voto. Personas que tienen discapacidad, más del 70% de discapacidad física no cognitiva, que más de 65 años de edad, que no se han trasladado. En muchos de los casos nos decían, nunca he votado, porque obviamente estoy postrado, no he podido durante 20, 30 años, y es primera vez que llega el organismo electoral a mi casa. Esto fue reconocido por las misiones de observación a tal punto, Javier, que nos permitió, en este caso, dar asesoría a República Dominicana para que sus presidenciales últimas apliquen el voto en casa, a Paraguay para que sus elecciones municipales apliquen el voto en casa también. Inició como un proyecto en el 2013, 18 personas, Cantón Ambato de la provincia de Tungurahua. Hoy fue una política pública que se aplicó en las 24 provincias para 883 personas. Pero tenemos todo un calendario y obviamente con eso llegar al 2 de abril, que es el día de la segunda vuelta. Para esto el próximo lunes vamos a aprobar los detalles técnicos operativos como límite del gasto, límite de la promoción, cualquier cambio que han sugerido las misiones, lo aprobaremos ya en la sesión de este lunes. Hasta con los discapacitados, las personas con discapacidad, se pretendió jugar y aprovechar esa situación, iba a decir problemas y no es el caso, para supuestamente levantar una denuncia. Miren cómo están ayudándole a votar a una persona. Tuvo que inclusive la hija contestar en esas redes sociales, la hija de la persona con discapacidad, señalando adjunto el carnet de discapacidad de mi padre, y a mi padre lo que le hicieron es facilitarle las papeletas en el voto asistido para que pueda ejercer su derecho al voto. Sin embargo, esa foto se viralizó de la persona con discapacidad, que obviamente no se veía en la foto que tenía la discapacidad, para decir, miren cómo están llenando papeletas la gente de una organización política. Nada más bajo, ¿no? Nada más, yo ahí digo, la miseria, ¿no? La miseria reflejada justamente en ese tipo de cosas para generar justamente estos imaginarios en la gente. Javier. Hubo mesas, lo sabemos, en donde el ciudadano se acercaba, rayaba lo que elegía y luego pegaba un grito. Esta papeleta ya estaba rayada y contaba con la complicidad de 2 o 3 personas más y armaban el escándalo. Hubo esos casos también. Eso lo encontramos en algunas provincias, fue una práctica ya absolutamente consensuada, forjada para llevar a ese escenario a las juntas. Por eso es que los estudiantes universitarios desde ahí empezaron antes de entregar la papeleta, le decían cerciore y vea que no hay ningún tipo de marca. Y mira, Javier, nosotros hicimos, hasta las 9 de la mañana teníamos ya las 41.000 juntas receptoras del voto instaladas en la jornada de votación normal. En las actas de instalación, ninguna en las observaciones planteó que había llegado una papeleta marcada. Llegaron debidamente selladas, llegaron obviamente sin ningún tipo de marcas, y obviamente si existió algo fue totalmente marginal, que no influenció en el proceso electoral y que hoy nos permite haber entregado resultados al 100%. Antes de irnos, porque ya empezamos a despedirnos, así pasa de rápido el tiempo cuando uno está súper concentrado y muy interesado en lo que se está diciendo, le debemos un cuadro a la ciudadanía, producción, y vamos a poner el cuadro de cómo había quedado estructurada la asamblea, porque ya tenemos resultados definitivos, y si ustedes no tienen ese cuadro allá en producción, lo podemos enseñar, el que ha traído el presidente del Consejo. El de internet está muy malo, entonces si juegas con... No sé si a esa cámara... Con esa cámara ahí puede acercar el tiro de cámara para que se comparta. Sí, ahí lo tenemos, sí, ahí lo tenemos, es el exacto. Que tú estás exhibiendo. Este cuadro, Javier, señala ya una vez que tenemos resultados al 100%, y obviamente, como señalé, van a ser notificados estos resultados y se pueden interponer los recursos finales. Como vemos, el movimiento Alianza País, con alianzas en total, tiene 74 escaños en la Asamblea Nacional. El movimiento Creo Suma, también con sus alianzas, tiene un total de 28 escaños, más 4 también que tiene con alianzas, es decir, un total de 32. El Partido Social Cristiano, 15 escaños. El caso del movimiento Suma con alianzas, que no tienen que ver con el movimiento Creo, 2. Pachacuti, 4. El movimiento o partido político Fuerza Ecuador, 1. Tenemos movimientos locales, y el partido 4 en total, y el movimiento y el Partido Sociedad Patriótica un total de 2 escaños. Esta es la conformación de la nueva Asamblea Nacional, que tendrá que posesionarse 5 días antes
10 días antes de la posición del presidente y vicepresidente, es decir, el 14 de mayo de este año. ¿Están advertidos? ¿Cuándo se les empieza a notificar? Sí, esto una vez que hemos notificado, mañana hacemos la notificación a todos los sujetos políticos, ellos tienen 48 horas para presentar algún recurso. Si no se presenta, pedimos una certificación final al Tribunal Contencioso Electoral, que no hay recursos pendientes, proclamamos resultados, adjudicamos escaños y entregamos credenciales para que puedan ejercer su cargo. Última inquietud sacada de las redes. Aquí hay un tuit de Gustavo Antonio que dice: ¿a qué se refieren las declaraciones de la vicepresidenta del CNE? ¿El equipo de trabajo está dividido por inclinaciones políticas? No, bajo ningún concepto. Y lo que hemos tenido estos 2 años más bien ha sido unas resoluciones unánimes del Consejo, y obviamente hay discrepancias absolutamente legítimas en democracia. Su punto de vista de la vicepresidenta fue que bajo su criterio se debió esperar a resultados proclamados para que se entreguen resultados finales. Nosotros creemos que no, y en esa libertad y como presidente del Consejo y con responsabilidad con el país, porque había que entender que también había un nivel de tensión de conocer resultados, pero una vez que fueron irreversibles y una vez que eran oficiales, dimos a conocer ese proceso. Hoy hemos continuado las audiencias públicas nacionales de escrutinio con absoluta normalidad entre todos los consejeros. ¿Vas este fin de semana a Cuenca? Este fin de semana voy a tratar de ir a Cuenca a partir del sábado, sí. Ya no por bus, como hacías cuando recién llegaste a vivir a Quito, era por bus todos los fines de semana, 12 horas de ida, 12 de regreso, todos los fines de semana. Todos, Javier, durante 2 años. Esto fue en el año 2002, porque yo vine a vivir acá en Quito, a hacer una maestría, también becado en la Universidad Andina, en Derecho Económico, en Derecho del Mercado, y obviamente estaba recién casado, estoy hablándote del año 2002. Mi esposa trabajaba en Cuenca y yo iba y venía en bus todas las semanas, y eso sí, no había fin de semana que no regrese a Cuenca, aunque sea para volverme a regresar el domingo, pero obviamente allá estaba todo, ¿no? Y la verdad es que para mí esos años que son de sacrificio, pero te contaba, y un saludo a mi esposa, mañana cumplo 15 años de matrimonio, nos casamos muy jóvenes, y mi compañera de la vida, la negra, como le digo, realmente ha sido ese pilar que siempre ha sido egoísta con ella misma, porque siempre ha dado todo por su familia, por su esposo, por sus hijos, y siempre a ella privilegiado la capacitación, que podamos estar siempre en permanente estudio, capacitándonos y siempre uniendo a esa familia. Y cuando yo vine a Quito, ya la segunda vez, cuando vine por trabajo, estuve 9 meses solo. Y un día regresé a Cuenca y dije, o me acompañan en el reto en Quito, mi familia completa, o yo me regreso mañana a Cuenca, pero no me quedo un día más sin ustedes. Ya estamos acá 7 años. Ya van a ser, son las 11 de la noche con casi 10 minutos o 8 minutos, bueno, ahí hay más o menos, como en las encuestas a boca de urna. ¿Ya llamaste a tu mamá o está esperando ella la llamada nocturna? Ella está viendo seguramente Palabra Suelta, y saliendo de acá la llamaré y seguramente estará muy emocionada porque ella vive por sus hijos. La señora Bamonde vive por sus hijos, ella es el reflejo y el centro de su familia, y la verdad es que es un ser humano de esos que llena el alma y que nos ha enseñado en cada paso que hemos dado. Así es que para ella el cariño total y el respeto total por toda la vida. O sea que hoy se traza un poquito la llamada, pero la llamada estará esperando, llega. No la voy a despertar, va a estar esperando, estoy seguro que sí. Muchas gracias, Juan Pablo, por haber estado aquí con nosotros en Palabra Suelta. Javier, he disfrutado muchísimo, gracias a ti y gracias también por permitirme mostrar más allá del ejercicio de la función. Creo que este espacio permite humanizarnos más, y creo que en ese logro, en ese objetivo de humanizarnos más, nos permite demostrarnos cómo somos. Yo quiero agradecer al país porque siempre digo que es un honor ser empleados de la gente. El servidor público tiene que entender que es eso, que es un empleado de la gente. Y cuando eres empleado de la gente tienes una enorme responsabilidad por dignificar lo público. Y dignificar lo público significa hacerlo con excelencia. Así es que tengan la seguridad la gente que este paso, que seguramente, y hoy estar acá contigo, no me habré pensado yo hace unos pocos años. Y hoy estar acá contigo es un espacio que lo asumo con mucha humildad, pero también con mucho compromiso con el país. Reitero ese agradecimiento. Juan Pablo Pozo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, aquí en Palabra Suelta. Nos vamos. 2 de abril, la segunda vuelta de estas elecciones, en donde solo vamos a definir quién es el presidente de la República. A usted, como siempre, y lamentamos no haber podido pasar todas las llamadas, le quería decir que le agradecemos la compañía.
Pásela bien.